be rockin' like this. What? Y'all niggas wanna talk shit? What? Why don't you put it on the wall? Rockin' like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. 1 million plus with binoculars. I'm a man, I'm a man, I'm a man. Hola, ¿qué tal amigos de Huevazo TV? Muy contentos porque el día de hoy no faltaba más presentar a la gente que está con nosotros. Ya los conocen a ellos, Javier, estamos de manteles largos, Olga Alicia, perdón, primero con las mujeres, Olga Alicia Aragón y Javier Cruz con nosotros de Cuatro Vientos, la primer mesa conjunta de un diálogo muy extenso y un análisis todavía más. Al contrario, mi estimado Miguel Orea, Pedro García, muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad?, de poder tener esta primera mesa de diálogo y análisis con un tema que creo yo, estimados cibernautas, esperemos que les guste. Hemos escogido, nos hemos puesto de acuerdo para tratar el tema Nestora, también León Fierro, la criminalización de la movilización social. Amigos, amigas, esperamos que se diviertan mucho porque tenemos muchas cosas importantes, creo yo, que decir. Bueno, pues agradecerle aquí al Huevazo la hospitalidad y bueno, nos alegra muchísimo tener la oportunidad de hacer esta mesa de análisis y de diálogo conjunto, algo que veníamos platicando de tiempo atrás y nos esperamos a que se nos acumularan los motivos. Y uno de ellos fue, sin duda alguna, el que se haya realizado aquí en Baja California el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República y nos interesa de manera especial las consecuencias, la trascendencia, la secuela que deja en el contexto de la violencia extrema que se está viviendo en el país en estas elecciones. ¿Por qué? Porque usted recordará que en este debate el candidato de la coalición que encabeza el PRI, José Antonio Meade, lanzó una acusación directa, muy directa, contra Néstora Salgado. Néstora, ella es candidata a senadora por Morena, es guerrerense, pero sobre todo lo que la distingue fue su participación como líder y comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero. Y ella afrontó casi 3 años de cárcel, un proceso muy difícil, acusada de secuestro, de homicidio, de crimen organizado, y ahorita hay una situación de persecución fuerte contra ella. En este momento, ella está ya presentando una denuncia contra José Antonio Meade. Así es, pues ahora sí que hay que comentar también la novedad. Estamos transmitiendo de manera conjunta desde Huevazo TV y desde la página de Cuatro Vientos. Saludos a la gente que nos está viendo, no solamente a través del Huevazo, sino también a través de Cuatro Vientos. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Olga, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues entrémosle al tema. ¿Qué les parece en esta ocasión? Vamos a preparar vamos a pasarles un video específicamente de cuáles fueron las declaraciones de José Antonio Meade en el segundo debate presidencial y que fue lo que ha desatado una campaña en contra de Néstora Salgado, y como ya bien lo catalogó Olga, que tiene que ver con una criminalización de la protesta social, del activismo social, porque no solamente están golpeando a Néstora Salgado, sino están golpeando a una serie de actores políticos sociales que son declarados de oposición o que han estado en el movimiento social. ¿Qué les parece si vamos a este video? Vamos a escuchar este video. Si nos ayudas, producción, vamos adelante. Doña Teresa, muchas gracias. Déjenme platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes. Y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo.
Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Bueno, no me queda... Jipe. No, adelante, Mike. Había que ver si, ahora que está muy de moda verificado 2018, pudiera verificar el documento que menciona el señor Meado. Se me va a veces el la O. Por el español. Tengo problemas con la pronunciación. Es que está en inglés y uno, o sea, adhiere al español. Que enseñe ese documento, porque lo que sí está mostrando Nestora es el documento donde las madres de las supuestas niñas secuestradas le piden de manera personal que interfiera en ese tema específico. Ya hablaremos de ese tema más adelante, ¿no? En específico del tema de Nestora. Aquí el tema es de la utilización de, no sé, sin escrúpulos, el señor Meade, de quien por supuesto no va a salir del tercer lugar. Eso también se tiene que quedar claro. Ya está perdida su campaña. Vemos un candidato que le da pena utilizar el logotipo del PRI. Sí, ¿eso qué te dice? Pues, o sea, no, está sin partido, los cuadros en el terreno, en tierra, desmoralizados, porque tienen un candidato que no es su candidato. Yo quiero comentar esto al respecto de lo que tú estás comentando. El documento que se presenta para hacer la acusación ante millones de mexicanos, sí, con un claro afán de engañarnos, de mentirnos. Ese documento forma parte de la averiguación previa que se levantó, sí, para presentarle los cargos a Nestora y poderla detener. Correcto. Este documento se hace un manejo, siento yo, muy equivocado por parte, sí, y pues de alguna forma muy vil por parte del candidato, sí, porque no se da a conocer, para empezar, en el debate no se da a conocer que es un documento que se extrae de la averiguación y que, a final de cuentas, también al cual tuvo acceso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perfecto. Esa Comisión Nacional de Derechos Humanos determina, después de haber escuchado este tipo de testimonios, ¿sí?, determinó que se habían violado los derechos humanos de Nestora, junto con otros policías comunitarios que fueron detenidos junto con ella en Guerrero. Bien. Y posteriormente también se dijo por parte del comité de campaña de Marco Antonio Meade que formaba parte también y que se habían utilizado y que se habían integrado todos estos testimonios, pero que pues no habían trascendido desde el punto de vista de una sentencia condenatoria de Nestora. Eso es muy importante. Sin mencionar la ONU. Sí, sí, independientemente de todas las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, que todas estuvieron concluyendo, igual como lo concluyeron 3 ministros que estuvieron al frente de esta investigación, determinaron que no había acción penal que se pudiera ejercer en contra de Nestora por los delitos que se le estaban imputando a esta activista social. Entonces aquí definitivamente estamos también ante un manejo muy desasiado, por decirlo menos, de la documentación que ahora se trae como prueba fehaciente de que, como tal y como lo sentenció durante su intervención Meade, ¿sí? Nestora es una secuestradora, ¿sí? Cosa que evidentemente todos sabemos ahora, gracias a Verificado y a muchas organizaciones, sí, más, que es una falsedad, que es una mentira. Bueno, a mí me parece fundamental señalar lo siguiente. Primero, Nestora no fue una ciudadana que estuviese actuando por cuenta propia de manera individual deteniendo personas. Ella, que es guerrerense de nacimiento, originaria de Olinalá, se fue a vivir a Estados Unidos, pero cuando regresa se encuentra con una situación terrible en su pueblo y lo que hace es organizar a la policía comunitaria. ¿Qué es la policía comunitaria? Bueno, es una instancia de orden y de impartición de justicia incluso que se dan los pueblos indígenas y que está así autorizado en la Ley 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
constitucionalmente es una instancia legal reconocida. Es una autoridad. Es una autoridad. Sí, claro. Ella fue electa por sus compañeros como líder y comandante de la policía comunitaria. Y entre las facultades de la policía comunitaria está el detener a presuntos delincuentes e incluso establecer sanciones. Los detienen y los llevan a las casas de justicia, como les llaman ellos, ¿no? Sí. Y en esas casas de justicia, los detenidos, a veces por asamblea, los indígenas de esa comunidad deciden sancionarlos, ya sea con días de castigo que tengan que hacer alguna actividad en favor de la comunidad, o bien con sanciones económicas para reparar el daño cometido a alguna familia, a las víctimas. Esto fue lo que hizo Néstor Salgado. Así es, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Yo creo que el problema de Nestora no es un tema solamente en contra del activismo social, solamente en contra del movimiento popular, sino es una agresión de la derecha mexicana hacia el conjunto de las comunidades indígenas que tienen un propio gobierno, que tienen una forma de organizarse propia y que desafortunadamente ha sido durante las últimas décadas, incluso no solo las últimas décadas, desde la llegada del PRI, desde las instancias en las que José Vasconcelos, por cierto, un personaje que reivindica mucho a Andrés Manuel, el tratar de eliminar esa esencia digamos cultural que existe entre los pueblos indígenas, entre los pueblos originarios, hoy está siendo agredida y ha sido agredida múltiplemente desde las instancias de poder, ¿no? De poder nacional. Y esa agresión a Nestora es una agresión generalizada hacia el conjunto de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque no los dejan desarrollar sus propios órganos de gobierno y están golpeándolos ahora con estas acusaciones que son reconocidas incluso por la Organización Internacional del Trabajo, pues, ¿no? Sí, destacar el uso faccioso de las instituciones a cargo del gobierno federal, sobre todo. Hablando en el terreno federal, no solamente en el tema de Nestora, porque también a Anaya le han pegado a través de las instituciones, o sea, el uso de la Procuraduría General de la República para golpeteo político, electoral, cínico, en este momento, y ya no electoral. Sí, definitivamente. Sí. Y en este caso el agravante es que es el candidato presidencial el que lanza esta acusación, candidato del PRI, que lanza esta acusación, y de acuerdo, no lo estamos diciendo nosotros, lo dice un experto en derecho electoral, el exfiscal de la FEPADE, de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos Electorales, Nieto, ¿no? Santiago Nieto, hoy por la mañana ya estaba declarando que, en su opinión, ya que es un abogado pues muy experimentado en este tipo de investigación, Nieto, ¿no? Exactamente, en su opinión, incurrió en un grave delito al hacer esta acusación y hacerla ante pues cuántos televidentes, millones, por lo menos 13 millones de nada más en redes sociales 2 millones, nada más. Yo quiero incluso poner más en contexto. Necesitamos esta fallando. Okay. Quiero poner más todavía en contexto algo que creo yo que hasta el momento no hemos destacado lo suficiente, y es el origen de estos ataques. En contra, específicamente en este caso en contra de Nestora, pero que de alguna forma nos viene a poner un foco rojo sobre este relanceamiento de la campaña de Marco Antonio Meade, José Antonio Meade, en el sentido de que estamos viendo que dentro de este nuevo equipo que está operando ya dentro de la campaña de Meade, están destacados personajes que en el pasado estuvieron haciendo campañas sucias en las otras campañas presidenciales. Este señor Alasraqui, Carlos Alasraqui, que está llegando con la nueva directiva del PRI, que se está haciendo cargo de la campaña electoral, y que utilizan a los personajes más oscuros, en este caso en particular, para golpear a Nestora y obviamente pegarle directamente o tratar de pegarle a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y yo estuve leyendo anteriormente que dentro de las acusaciones que se están formulando públicamente por parte de Meade en contra de Nestora, está
un expresidente municipal de la región en donde estaban operando las comunidades, las policías comunitarias, sí. Y Nestora, conjuntamente con las demás corporaciones policíacas comunitarias, estuvieron vetando y estuvieron señalando a agentes policíacos de perdón, no recuerdo el nombre de este presidente municipal, ni tampoco de su municipio, sí. Pero que estaban señalados como evidentes y muy conocidos narcotraficantes y sicarios que se estaban incorporando a las fuerzas policiales de esta presidencia municipal, sí. De este municipio. Es algo que eso golpeó, sí, y eso golpeó a una institución municipal que ahora lanzan a este presidente municipal en el Partido de Revolución Institucional como candidato a diputado, y que pues es una especie de venganza precisamente de este personaje que pues utilizan el equipo del PRI en este nuevo relanzamiento de la campaña, y por eso se maneja de una manera tan es correcto. Pero vamos allá, no solamente es esa venganza que por supuesto que existe, sí. el móvil, ¿no? Existe una estrategia general del priismo, sí. Para golpear la campaña de Morena, porque si ustedes se fijan, no están atacando solamente a Nestora, ya se lanzaron con una serie de candidaturas de Morena, sí. A nivel nacional. Si usted abre cualquier página de Face, empiezan a salir los videos y los spots que no se sabe quién los realizó, no los firma nadie, ¿verdad? Pero es de campaña sucia. Hablando de eso, del tema de Morena, yo quisiera comentar, yo platicaba con un candidato de Morena, no quiero decir quién porque no quiero hacerle promoción, pero precisamente él nos explicaba, decía, el problema es que Andrés Manuel va hasta arriba. Y en estos momentos saben que Andrés Manuel no es golpeable, o sea, Andrés Manuel como tal no es un elemento, un blanco al que puedan pegarle pues uno puede decir que porque tiene una trayectoria limpia, etcétera, etcétera, pero están buscando como que los frijoles en el arroz, ¿no? Así están buscando a los prietitos, y en este caso particular de los prietitos, están observando que uno de sus prietitos puede ser la gente del movimiento social que está participando en el proceso de Morena, pero que, hay que decirlo, ¿quién les ha fabricado estos delitos al movimiento social? Es el Estado mexicano. ¿Y quién ha gobernado el Estado mexicano? El PRI y el PAN han gobernado el Estado mexicano, y por tanto, el movimiento social en realidad ha sido objeto de golpes, de presos, de torturas, de desapariciones y de un sinfín de cosas más, pero la justificación que está utilizando hoy el Estado mexicano, y lo tengo que decir así, el Estado mexicano como órgano de poder y el gobierno de Peña Nieto, es lo mismo que ellos han inventado. Nestor es una secuestradora, incluso, bueno, no es porque sea una blanca palomita, ¿no? Pero Napoleón Gómez Urrutia es un, ¿cómo se dice? Es un líder charro, etcétera. Pero cuando tú los comparas, dices, bueno, a ver, estás con las víctimas, o sea, no, perdón por la expresión, o sea, no mames. ¿Por qué con las víctimas y por qué no estás acusando a Peña Nieto por las violaciones de Atenco en 2006? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, la verdad es que... la lista es larga. Y la lista de víctimas del gobierno de Peña Nieto es larga. Y entonces, pues si te vas a poner del lado de las víctimas, pues ponte del lado de todas las víctimas, no solamente de las que te convienen políticamente. Pues, les propongo hacer un alto en el camino para poder presentar el documento de Grillonautas que nos empaparía, y a la gente que nos está escuchando, por supuesto, de quién es Nestora. Sí. Y que regresando, producción nos ayude para que podamos dar algunos comentarios que ya dio la gente que está participando, como Fernando, Alfonso Bauman y los demás que nos están viendo. Vamos a video, producción, de Grillonautas, para que podamos pues estar... Sí, no, y darle variedad. Y aparte... sí, darle variedad. Nos dejen presentarles esto, ¿no? ¿Les parece, Olga? Bien, producción, a ver si nos ayudan a pasar este video de Grillonautas. Por cierto, pues un agradecimiento por el material, por supuesto, ¿no? Gracias. Síganos. Vamos. Esta es la historia de la comandanta Nestora Salgado, una
comandante de nacionalidad estadounidense y que decidió regresar y quedarse en su pueblo natal para unirse a la lucha contra los criminales, políticos corruptos y miembros de bandas organizadas que operan en la montaña de Guerrero. Néstora Salgado tiene 43 años. Está presa desde el 2013 en el penal de máxima seguridad de Nayarit, casi en completo aislamiento. Su delito: está acusada de supuestamente secuestrar a 2 mujeres jóvenes. Ante las inconsistencias y su labor en defensa de los derechos humanos que incomodó a los políticos mexicanos. Su caso ha despertado simpatía e indignación en Estados Unidos, al grado que congresistas y el propio gobierno de Barack Obama han pedido al presidente Peña Nieto revise el caso. Esta es su historia. Néstora nació en 1971 y emigró a Estados Unidos siendo muy joven. Allá se casó, tuvo a sus hijas, trabajó, adquirió la doble ciudadanía, pero regresaba frecuente a México. En 2004, mientras viajaba por Puebla, Néstora sufrió un accidente automovilístico. Tras el accidente quedó con afectaciones de parálisis en las manos y dolores neuropáticos. El gobierno de Estados Unidos la pensionó. Tras el accidente, Néstora y su familia decidieron radicar en su pueblo natal, Olinalá, Guerrero. Desde su llegada, Néstora y su familia se convirtieron en agentes de cambio. Brindaban ayuda y ofrecían ropa y comida a las personas que más lo necesitaban. La inseguridad y el crimen organizado crecieron en Guerrero y los pobladores de Olinalá sufrían secuestros y extorsiones. Cuando el 27 de octubre de 2012 el pueblo de Olinalá decidió levantarse en armas, vio en Néstora Salgado una líder natural porque hombres y mujeres la seguían y le hacían caso. A inicios de 2013 se constituyeron como Policía Ciudadana. Fueron apoyados por el gobierno de Ángel Aguirre, que incluso les donó dinero y una camioneta. El 18 de mayo de 2013, Olinalá se incorporó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Un mes después de su incorporación a la coordinadora, ocurrió el pasaje que llevó a la cárcel a Néstora. El 9 de junio de 2013, las señoras Marisa Mesa y Susana Baltazar se acercaron a pedir ayuda a la Policía Comunitaria de Olinalá, ya que sus hijas Yesenia y Betsabe, 2 jovencitas menores de edad, habían desaparecido. Las madres fueron atendidas por Néstora Salgado, quien era coordinadora regional de la Policía Comunitaria de esa localidad ubicada en Guerrero. Un día después de la denuncia de las madres, la Policía Comunitaria de Guamuxtitlán, población localizada a 1 hora y media de Olinalá, arrestó a varios jóvenes que se encontraban tomando y drogándose, entre ellos Pedro Gil, de 26 años, a quien acusó de intento de homicidio, y a Ramiro Santiago, de 24, quien, de acuerdo con la Policía Comunitaria, fue arrestado por el delito de tráfico de personas, ya que llevaba a las jovencitas para ser explotadas sexualmente en otro poblado, Tulcingo. Con ellos fueron detenidas Yesenia y Betsabe junto a otra menor de edad de nombre Dulce. Las jovencitas fueron acusadas de consumir drogas y de otros comportamientos. Menos de 2 meses después, las 3 jovencitas denunciaron a la comandanta por secuestro. A favor de la comandanta se han pronunciado 172 defensoras de derechos humanos nacionales, además de organizaciones internacionales, 10 congresistas y 2 senadores estadounidenses, además de 134 diputados de partidos de izquierda en México. Pero del otro lado también se alzan voces. Los presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro en México, SOS, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, quienes exigen que Néstora continúe en prisión. Durante la visita del presidente en México, Enrique Peña Nieto, a la Casa Blanca en Estados Unidos, colectivos defensores de derechos humanos de ese país protestaron y alzaron la voz por su caso. Tras esa visita, el gobierno de Estados Unidos pidió a México revisar el caso. Días después, el gobernador de Guerrero anunció que desistían de la acusación de secuestro de la que la acusaban y por la que estaba presa. Además, un magistrado ha ordenado su libertad tras el análisis jurídico y ha concluido que su caso se encuentra entre 2 sistemas de justicia y 2 leyes, el constitucional y el de usos y costumbres. Pese a que las jóvenes estaban detenidas, nunca se exigió un rescate, sino el pago de una fianza para su liberación luego que fueron internadas por su propia familia. Bien, pues ya conocieron ustedes a rasgos generales quién es Néstora, muchos de ustedes seguramente ya lo sabían, pero lo que hay que subrayar es que el día del debate, el pasado domingo, también José Antonio Meade sabía perfectamente quién es Néstora y hay alevosía en la acusación que hizo porque ya se conocía con mucha anticipación, por lo menos 2 años hace, que Néstora Salgado
fue absuelta de 7 acusaciones que pesaban contra ella. Sí, no solamente la acusaban del secuestro de 12 jovencitas, como dijo Mir, sí, la acusaban de haber secuestrado a 60 personas, ¿no? De hecho, le adjudicaron todas las detenciones que hicieron todas las policías comunitarias de Guerrero en ese tiempo en que estuvieron actuando, se las atribuyeron a ella como si fuese un delito, cuando eran facultades legales que tenía para actuar. Y los jueces, fueron 3 jueces, la absolvieron. Entonces es una mujer que demostró su inocencia. Y pero aparte 3 años. Casi 3 años, 2 años con 7 meses. Pero además también hay que decirlo, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU, emitieron observaciones al gobierno mexicano señalando que Néstora, junto con otros 8 policías comunitarios, habían sido víctimas de un proceso penal viciado, lleno de irregularidades y de violaciones a sus derechos elementales como ciudadanos y como personas. Y les exigía al gobierno mexicano tomar medidas concretas de protección a la vida de Néstora Salgado. No solamente no tomaron estas medidas concretas, sino que José Antonio Meade viene en este debate, la acusa a nivel nacional por la televisión de ser una secuestradora, y al mismo tiempo, minutos después de que la estaban acusando, Néstora Salgado se entera de que están balaceando la casa de su hija. Correcto. Y esto es muy grave, porque hay que decirlo, no podemos dejar de omitir este hecho. Estamos viviendo el proceso electoral más violento y más sanguinario de la historia. El año, por ejemplo, en el 2015, Javier, compañeros, en el 2015 se registraron 25 asesinatos de candidatos, sí, de políticos, 25. En el 2015, no, en todo el país. En el 2015. Ya estamos superando los 100. Ahorita ya estamos en más de 90 asesinatos. Sí, 94 fue el último registro. 94 asesinatos de políticos, de candidatos. De los cuales 36 son del estado de Guerrero. Y en 36. Así 36. Es, de donde es Néstora. Y en esta elección tan violenta en la que van a salir a votar alrededor de 89 millones de mexicanos, son los que están en derecho de votar, y que se están disputando más de 3.400 cargos de poder, fundamentalmente la presidencia de la República, pues existe una tensión muy grande, ¿verdad? Una situación difícil, porque el partido gobernante no levanta. El partido gobernante, el PRI, ¿verdad?, está en la tercera posición, como decías ahorita. Como un perro acorralado. Y sí, como perro acorralado. Que puede morder. De hecho, Néstora dijo, me están echando encima a todos los perros del Estado. Es correcto. Lo dijo hoy en la mañana. Es correcto. Entonces, yo quería poner ese contexto de violencia. Yo quisiera comentar nada más rápido el tema, ahora sí que la doble moral con la que se maneja el candidato presidencial José Antonio Meade. Nos hicieron la corrección desde la transmisión de Cuatro Vientos, que Meade no es apellido mexicano, es Meade, ¿no? Entonces, la doble moral, ¿por qué? Uno, está representando al partido del presidente en turno, que es responsable de la masacre o de las detenciones y violaciones en Atenco. 2, su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, es el responsable de la muerte de al menos 8 personas en Nochixtlán, Oaxaca. O sea, y las víctimas, y lo de Ayotzinapa, aparte, bueno, es otro tema. Su partido es el que está al frente, y las Fuerzas Armadas que están bajo la orden del comandante supremo, entre comillas, que es Peña Nieto, no me gusta eso, están relacionados a la desaparición de los 43 normalistas. Entonces, la verdad es que es una doble moral cómo se desarrolla. Lo otro, y otra cosa que quiero comentar, por un artículo que me tocó escribir, en el caso de Isabel Miranda de Wallace, que es una de las que está saliendo a hacerle comparsa a José Antonio Meade, y bueno, y en el caso del empresario Martí, que están saliendo a hacerle comparsa, particularmente Miranda de Wallace, es sujeta de una investigación de cómo empezó a sembrar
evidencia para el caso de su hijo, ¿no? De cómo eso es un tema que está confirmado. Y entonces hoy este séquito de personas es el que está acompañando a MEADE para acusar a una activista social que solamente estaba representando los intereses de su comunidad por la cual fue nombrada como comandante de la policía comunitaria. Sobre la mesa el tema de las crack. Nestora no creó las autodefensas, o sea, el pueblo, obviamente, respaldado por la Constitución, sí. 40% de población indígena en Guerrero, por supuesto se supera ese número. Ellos nombran a Nestora la comandanta y al final de cuentas le toca la obligación de dar la cara, por lo menos pública. Y lo hace con mucha valentía. Y lo hace y da, y aparte ella no se está quejando por los años en cárcel. Ya fue una pesadilla que pasó, pero el que ahora un candidato esté poniendo el dedo sobre la herida obviamente de un atentado del Estado, porque al final de cuentas el Estado es el responsable directo de la violencia desbordada, sobre todo en Guerrero y aquí en Baja California. Ya vamos a bajar a Baja California, por supuesto, pero nos estamos dando cuenta de lo que es vivir en un estado desbordado. Sí. O sea, donde la delincuencia, sales a caminar, te secuestran, violan a niños y al final de cuentas Nestora da la cara por ello, resuelve. Hay que decirlo que en este momento las crack y las policías comunitarias en Guerrero siguen vigentes, o sea, están todavía al resguardo de sus pueblos con Nestora o sin Nestora. O sea, sí. Al final de cuentas ella no era la que estaba a cargo de eso, era parte, nada más. Pero a final de cuentas todo esto, creo yo, nos lleva al fondo del problema, al tremendo problema que tenemos en este país de un Estado totalmente fallido. Es un Estado que no nos brinda seguridad, es un Estado que criminaliza a quienes protestan por la toma unilateral de decisiones y a espaldas totalmente de la ciudadanía, a grado tal que los ciudadanos se han tenido que organizar en diversas organizaciones civiles, que son las que se han estado encargando últimamente de estar dando a conocerle al público a través de las redes sociales. Y Baja California no se queda atrás. Y llevándose también obligados prácticamente a muchos medios de comunicación que durante mucho tiempo también fueron comparsas de las instituciones establecidas en este país y de este sistema de gobierno en el que se han generado 20 megamagnates contra el empobrecimiento de más de 55 millones de ciudadanos, ¿les parece? A costa. Entonces, estamos hablando, por un lado, que el problema finalmente de la inseguridad está llevando y está tratando de justificarse con el tema que está también vigente y que de alguna forma se puede estar aplicando, y es una ventana de lo que podría suceder en este país si se comienza a aplicar en rigor la nueva ley de seguridad interior. Ese es un grande problema que estamos viendo ejemplos de lo que podría suceder bajo gobiernos autoritarios, bajo gobiernos que no quieren que la libertad de expresión, el derecho a la información, sí, obviamente también todos los derechos humanos que tengan que ver con la libre participación de los ciudadanos, sí, en la toma de decisiones y en la definición de programas de gobierno, pudieran entonces aplicar autodeterminación, y que de alguna manera nos tenemos que estar viendo reflejados, como ya se vio el caso, para bajarlo al tema de Baja California, con León, Hierro o Mireles o Mireles o cualquier otro. Pero tú me acabas de mencionar el tema de León. Ahí estamos evidentemente ante un acto, un manotazo de autoridad del empresario gobernador Francisco Vega, sí, para inmovilizar y para desaparecer, ¿sí?, a los activistas, a la movilización social. Y esto es gravísimo también, porque entonces estamos demostrando con esta actitud, con este hecho que está sucediendo en Baja California, que efectivamente, tal y como lo dicen algunos políticos en este momento en campaña, que el PRI y que el PAN son exactamente lo mismo. Sí, el PRIAN. El PRIAN, dijera. Bueno, ¿qué les parece esa frase de Mid? Ni me retracto ni ofrezco disculpas, faltaba más. ¿Qué diferencia hay entre esa frase de Mid y las expresiones que ha tenido aquí
Francisco Vega Lamadrid en contra del movimiento Mexicali Resiste. ¿Qué diferencia hay entre esto que está haciendo MID y lo que ha hecho el Kiko Vega, cuando plantea que ha sido muy tolerante también contra el movimiento de Mexicali Resiste? ¿Y qué diferencia hay entre los intereses de fondo que defiende MID y que está defendiendo Francisco Vega? La verdad es que me suena muy al estilo Díaz Ordaz, diciendo hemos sido a extremos tolerantes, ¿no? Así es. Me suena a ese estilo el discurso que... Yo decirles dos cosas, a ver si hay algún comentario, para brincarnos ya al tema de lleno de Baja California, de Mexicali Resiste y de León Fierro, algún comentario que haya en la transmisión de conjunta en Cuatro Vientos y algún comentario que haya en el Huevazo. Decirles aquí que hay varios aportaciones. Julián Cervantes nos dice, Proceso escribió de Miranda Wallace, de Wallace había sembrado pruebas para inculpar a los acusados. Nos dice Claudette, dice, incluso también se manejó que el secuestro y homicidio de su hijo, de Miranda de Wallace, había sido toda una farsa. El ingeniero Alfonso Bauman dice, es quien ha ocupado un cargo muy importante, al igual que Osorio Chong, de lo que estábamos hablando. Vamos al tema de Baja California. No, nada más unos comentarios de Cuatro Vientos que tenemos también aquí la transmisión. Ajá. Es una clara confrontación del Estado representado en MID al pueblo organizado. El mensaje es, vamos a sangre y fuego para conservar el poder. No es casualidad ni arranque visceral el haber azotado la mesa de AMLO en el debate. El lenguaje corporal es... Fueron dos agresiones previamente acordadas por el INE. Así lo veo yo. No podía haber invasión de espacio. No puedo probarlo, pero el que se te acerque una persona es una agresión a la que no sabes si te va a aventar con el libro. Ilegalmente no está permitido. En el formato del mismo debate. Con el reglamento. Con mayor que tuvieran acercamientos entre ellos. Fue una agresión. Y una violación al protocolo del mismo debate. Bueno, yo nada más para cerrar con Néstora, sí, mencionar también dos cosas nada más. Una de ellas es que no es una cosa de casualidad que tanto Néstora Salgado como el doctor Mireles hayan sido de los líderes más representativos de las autodefensas que tuvieron que pagar con cárcel el hecho de haber organizado a su pueblo para defenderlo del crimen organizado ante la negligencia y muchas veces complicidad de las fuerzas policíacas y militares que actuaban en sus comunidades. Y además fueron los que dijeron así con todas las letras que esas autoridades militares, incluso los gobernantes de sus estados, estaban coludidos con el narcotráfico. Y a los dos los meten a la cárcel y después de un proceso muy difícil y muy largo logran demostrar su inocencia, salen y los dos son candidatos de Morena. Mireles es candidato a diputado local por Michoacán, entonces hay una embestida contra estas candidaturas, porque ya tenía aquí Néstor a 2 años de haber regresado a su pueblo y no le habían, o 2 años de haber salido de prisión y no le habían hecho ninguna otra acusación hasta ahora que MID lo vuelve a señalar. Esa es una. La otra cuestión que creo que no podemos pasar por alto es que José Antonio Meade lanza esta acusación dentro de la descalificación que quiere hacer de la propuesta que lanzara López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia, de tratar de buscar una amnistía entre un conjunto de posibilidades que permitan pacificar al país. Y dicen, ya ven, con esta amnistía lo que quieren, y lo volvió a decir hoy José Antonio Meade, lo que quieren es pactar, es una prueba de cómo quiere López Obrador pactar con los delincuentes. Y se olvidan que la amnistía es una figura jurídico-política establecida en la Constitución y que tiene que estar aprobada por el Congreso y que tiene una historia larga en nuestro país. Desde la época de Benito Juárez se decretó una amnistía para todos aquellos que participaron apoyando a los franceses y a Maximiliano, ¿verdad?, en la intervención armada en México, y los amnistió Benito Juárez. Yo quiero comentar un ejemplo también de amnistía en el proceso de hace no muchos años. En Oaxaca hubo un proceso de ley de amnistía a integrantes
Ejército Popular Revolucionario, que eran vinculados con el Ejército Popular Revolucionario. O la amnistía que dieron en 1970 a todos los detenidos, a todos los presos políticos del movimiento estudiantil, que también fueron objeto de una amnistía. Y que incluso hay activistas que se oponen a la ley de amnistía, ¿no? Porque dicen, porque... No saben qué es. No, se oponen porque dicen, una ley de amnistía significa aceptar que lo que estoy haciendo, o sea, mi derecho de defender, en realidad es un delito. También hay quienes se oponen Pero como figura jurídica, la amnistía tiene una fuerza política muy importante. Es el reconocimiento por parte del Estado de que se habían creado condiciones excepcionales, ¿verdad?, de que fomentaban la violencia, que ponen en crisis la seguridad misma del país y que entonces el Estado tiene que hacer algo, ¿verdad?, al respecto para tratar de conciliar y de enderezar el barco, de recomponer el tejido social. Sí. Ese ha sido el factor fundamental de la amnistía. Es un reconocimiento tácito de que el Estado ha estado fallando. De hecho, Olga Alicia, si no me lo permite, hay un video con producción que nos pudiera, de la exministra, se me fue el nombre, Olga Sánchez Cordero, para que nos dé una explicación. Ya lo decimos rápido y ahora sí cerramos con Mexicali Resiste en Baja California, y un saludo a nuestro gobernador, por cierto, a ver si se conecta. ¿Estás en la casa de bolsa también? ¿O en la bolsa de Navidad? Muy bien. Al igual con la amnistía, una ley de amnistía es una ley, lo cual implica que en su caso podría ser una iniciativa del Ejecutivo, pero al final del día la última palabra la tendría el Congreso Federal. Adicionalmente, una ley de amnistía de estas características tiene que tener destinatarios, es decir, quiénes, qué universo de personas van a entrar dentro de esta ley. Tiene que ser general, obviamente, pero ¿a quiénes va dirigida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son las hipótesis normativas? Hay toda una técnica jurídica en relación a una ley de amnistía. No es nada más Andrés Manuel quiere perdonar a los delincuentes. No. Nada más lejano de eso. Está atendiendo a un sector, está dándose cuenta que hay una injusticia. Y una ley de amnistía es precisamente para resolver un tema de injusticia, normalmente de injusticia social. Esta información que nos da la ex ministra Sánchez Cordero, quien obviamente pues tiene pleno conocimiento constitucionalmente de lo que está expresando. Magistrada de la Suprema, o sea, ex magistrada de la Suprema Corte, que nos dice ¿para qué puede ser utilizada esta ley de amnistía? Y si estamos hablando de presos políticos, si estamos hablando del uso faccioso del Estado para reprimir al movimiento social y a la protesta social, también no podemos dejar suelto a Baja California. No solamente el tema de el último movimiento más destacado a nivel internacional, inclusive, que es el de Mexicali Resiste, sino poner sobre la mesa los movimientos de los jornaleros, el movimiento, porque al final de cuentas en la liberación de los presos de los jornaleros hubo una mesa de negociación con el Estado para que se pudiera liberar a el número determinado de jornaleros. Sí, eso recordarás que previamente, en el caso de los jornaleros, ya habían sido detenidos muchos y también habían sido liberados porque se consideraba que eran presos políticos. Es correcto. Y que también fueron apresados sin órdenes de ninguna índole de carácter judicial. No, y civiles, y aparte inventándosele una serie de delitos que posteriormente se fueron cayendo. Fue el caso exactamente de lo mismo de la gente de las resistencias en Mexicali. Sí. Previo a la detención de León Fierro, ya había 8 o 10 casos, órdenes de aprehensión se les había detenido. En el caso de León Fierro, por ejemplo, el presidente municipal de Mexicali, en un acto donde estaba Francisco Rueda, el secretario de gobierno,
El aniversario. Le gritado, eres un mentiroso, eres un ratero. Ahí de inmediato las fuerzas policiales del municipio lo detuvieron con una falta administrativa que salió. ¿Qué es lo que está sucediendo en Baja California? Tenemos una serie de gobiernos que han sido, lo decíamos hoy en el programa de la mañana, de que estamos viviendo bajo regímenes panistas del Partido Acción Nacional desde 1989. Y Casi nacimos. Yo creo que tu papá y otros activistas sociales, Ramiro Orea y otros activistas sociales, nos pueden hablar de infinidad de casos en donde fueron detenidos simple y sencillamente por el hecho de estar manifestándose, de estar movilizándose en contra de acciones impositivas por parte de las autoridades estatales de Baja California. Entonces, es una larga historia que desafortunadamente ahora para Francisco Vega se le revierte tras una manifestación solidaria. ¿Pero de qué manera? De decenas de miles de personas, no nada más en Baja California y en México, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Francisco Vega? Francisco Vega está tratando de alguna forma de imponer todos los proyectos que tiene concertados con grandes compañías transnacionales en las áreas fundamentalmente del agua. El agua se ha convertido para él en un enorme negocio y lo está compartiendo con estas grandes compañías transnacionales y obviamente con empresarios locales, regionales o nacionales que también gozan del aval del presidente de la República. El oro transparente, vamos a ver. Enrique Peña Nieto, efectivamente. Porque el tema de las desalinizadoras es un proyecto, es un programa que originalmente no estaba considerado como prioritario para Baja California, y sin embargo, en cuanto llega Constellation Brands a Los Pinos en el año 2015, se les da la bandera de salida para que puedan echar a andar estos dos grandes megaproyectos conjuntamente con grandes compañías que están desalinizando agua de mar en diversas regiones del mundo. Y estamos hablando específicamente de grupos israelitas y de grupos también que tienen su sede de operaciones en los paraísos fiscales del Caribe. Al final de cuentas extranjeros, o sea, intereses extranjeros. Y lo peor, israelitas. El punto es que esta situación desde el año 2015-2016 ha provocado una enorme protesta social y esa protesta social ante la incapacidad evidente política y moral de Francisco Vega de la Madrid para atender y resolver estos casos antes de que le estallen la mano, han logrado finalmente ser el hazmerreír en cuanto a la proyección internacional de su administración. Desde los que no gobierno, administración. Yo quiero comentar el papel fundamental que han jugado las redes sociales en la denuncia de este tipo de injusticias, digamos, ¿no? De estos manotazos que da el Estado en contra de los activistas sociales y que han logrado precisamente la solidaridad alrededor, no solamente de León Fierro, ¿no? Que lo estamos viendo ahorita en pantalla, también alrededor de los jornaleros agrícolas, de todos los movimientos sociales que han estado activos en los últimos años. Este tema de las redes sociales ha jugado un papel de difusión y que ya no cualquier cosa puede pasar como una injusticia irrelevante, pues, ¿no? Sí. Cuando hay una injusticia que tiene cierta relevancia o que se observa de manera clara que el Estado está utilizando de manera facciosa sus instituciones para golpear a opositores, a luchadores sociales, activistas, afortunadamente se desarrolla inmediatamente una solidaridad pues bastante grande y que hoy ha logrado, por ejemplo, la liberación de León Fierro, que logró la liberación de Nestora Salgado, que logró de la liberación de Mireles, que ha logrado que temas como agresiones muy simples. Bueno, hace unos días nosotros publicábamos hace poco un video de cómo un priista llega y golpea a un ciudadano que está grabando. Ese tipo de cosas se están divulgando de mayor manera, pero a mi parecer, yo soy parte del movimiento social, yo lo digo así, a mí no me gusta negar esa parte. Como que falta algo para que el movimiento social sea realmente contundente, más allá de la información y de la solidaridad. Falta que el movimiento social, que la gente que se declara de izquierda sea un poco más proactiva
en la calle, proactiva en los hechos, no solamente en las redes sociales. Hasta ahorita ha funcionado ahí, pero falta ese detalle y bueno, desafortunadamente, hasta que no suceden casos como el de León Fierro, como el de Nestora Salgado, no hay una solidaridad real, hasta que no vemos que tenemos que unirnos para golpear, ahora sí, hasta que no vemos que nos tenemos que unir para que el Estado no esté utilizando sus instituciones para golpear a la gente, hasta ese momento no hay un cambio. Yo nada más quiero hacer una pequeña aportación a lo que tú estás diciendo. Es que también yo me siento muy esperanzado y muy satisfecho de esta respuesta, que todavía efectivamente no es contundente, ni tampoco del todo organizada, ni tampoco del todo participativa, pero que si tú te pones a pensar del proceso electoral del 2012 a este año, 2018, hay un avance extraordinario en las redes sociales que anteriormente no teníamos. ¿Por qué crees que en las redes sociales se está desertando fundamentalmente esta campaña sucia en contra de quien está en este momento encabezando las encuestas a nivel nacional e internacional? Sí. Precisamente es por eso, porque ven que las redes sociales y la comunidad en su conjunto empieza a organizarse y a manifestarse a favor del respeto a sus derechos fundamentales. Entonces, yo veo que si en el transcurso de los últimos 6 años hemos logrado, y aquí participamos los periodistas porque también tenemos una responsabilidad social que debemos de atender por ética profesional. Entonces, el hecho de que se estén dando en este caso estas manifestaciones y que estén logrando estos triunfos, para mí es altamente esperanzador que dentro de aquí a otros 6 años tengamos realmente un país armado socialmente que permita, sí, evitar hasta donde sea posible estos actos de corrupción y de autoritarismo. 2 cosas, creo que eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros, incluyéndonos como medio, ¿no? Si así nos podemos autonombrar, ofrecer este espacio, agradecer a Cuatro Vientos por estar aquí doblemente, que al final de cuentas los medios de comunicación democráticos, porque hay otros que ya sabemos al final de cuentas a qué intereses tienen ya sabes quién ya sabemos que no hay que mencionarlos para no herir susceptibilidades, pero al final de cuentas hacen su trabajo, ¿no? Pero aquí es el trabajo de información democrática independiente, si así lo podemos llamar, de difusión, de cobertura a el movimiento social. Y otra es, el segundo punto que pongo sobre la mesa es la autocrítica de ambos bandos, ¿no? Del tema mediático y del tema del activismo. Creo que la detención de Fierro viene de el debilitamiento o el aislamiento social al que se sometió a Grupo Mexicali Resiste. O sea, la detención viene cuando ya nadie pensó que iba a haber una detención como este grado, cosa que les beneficia inclusive porque revive nuevamente el tema. Vamos a ver cuánto tiempo dura la euforia de nuevamente el tema de la privatización del agua, pero son cosas de moda. Recordemos el gasolinazo, de igual manera pasó, llegó un momento cúspide y empezó de 132 y así podemos hacer una lista larga que al final de cuentas la autocrítica va en este sentido. Si nos aislamos de los otros movimientos sociales, yo poner por ejemplo aquí destacar 2 grandes movimientos en el estado. Uno encabezado por el FUL, el Frente Único de Lucha de Baja California, que está Tijuana con la coordinadora, está Jornaleros en San Quintín y así varios grupos, el Frente Popular Revolucionario que no podemos dejar pasar, y otro sector que enarbolan activistas vinculados sobre todo al tema zapatista. O sea, vemos a Mexicali Resiste, vemos activistas aquí en Ensenada, Voces en Resistencia, varios, son igual un grupo bastante grande, pero que los vemos a veces en 2 caminos diferentes, pareciera. Que precisamente, así es, que precisamente ese es el trabajo que nos corresponde, ¿no? Empezar a aprender de esas experiencias, porque el Estado no se va a tocar el corazón. En 80 años.
Yo creo que, bueno, están haciendo con Nestora, o sea, 2 años después sale este desgraciado sí. Así es. Yo quiero comentar el caso, hubo un comunicado, por ejemplo, del Frente Popular Revolucionario respecto al tema de León Fierro, ¿no? O sea, se hacía la observación, decía, condenamos la detención de León Fierro, la condenamos, pero sí tenemos que ser autocríticos, y el autocríticos quiere decir que el movimiento social no ha aprendido a ponerse de acuerdo para poder unificar sus planteamientos y poder unificar sus rutas. Y yo fui parte de un movimiento social, y lo digo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y era un problema ponerse de acuerdo por la diversidad de ideas. Sí, y el problema es que el Estado, y me refiero al Estado, al gobierno, a sus instituciones, a sus formas de enajenación, a sus medios de comunicación, ellos sí se ponen de acuerdo y rápidamente. Entonces, ese es un problema para el pueblo. No hay una democracia participativa, porque para ponerse de acuerdo es muy complicado. Y desafortunadamente tienen que suceder cosas como la detención de León Fierro, como como las amenazas a Nestora Salgado, o sea, temas que ponen en riesgo la vida, la libertad. Tiene que suceder eso, Ayotzinapa, tiene que suceder eso para que el movimiento se ponga de acuerdo. Y como dice Miguel, desafortunadamente también hay un flujo, o sea, hay una acción constante, y de repente pues llega las diferencias de nuevo y se cae, ¿no? De nuevo esta participación, ¿no? Bueno, yo tengo también una visión, coincido, pero tengo una visión un tanto diferente, porque esto que se criticó respecto a León Fierro, decir, estamos en contra de que haya sido detenido, pero tenemos diferencias con él, creo que fue una constante, no nada más de los movimientos organizados, incluso y personalidades, abogados, gente que salió en lo individual poniendo por delante su prestigio académico, etcétera, pero se pronunciaron tajantemente en contra de la mano represora del gobierno, en contra de que se le hiciera preso político a León Fierro, y fue una constante decir, tenemos diferencias, pero por encima de esas diferencias ponemos esta necesidad de defender nuestra libertad, nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a la organización, etcétera. Esto fue lo que dominó. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo creo que el régimen, y en este caso el candidato del régimen y su partido, están haciendo mal las cuentas. Si creen y aquí en Baja California también. Sí, porque más allá de los partidos y más allá de las propias organizaciones y movimientos sociales, existe un enorme hartazgo de la ciudadanía. Sí. Estamos hasta el copete, ahora sí, ¿verdad? Sí, con los gasolinazos, los maestros, no nada más de la ciudadanía en general, sino sectores de la población muy concretos, los maestros que han sido y están siendo tan agredidos con la mal llamada reforma educativa, que no les pagan sus salarios ya devengados, que no les pagan sus jubilaciones, que los satanizan ante la comunidad, los periodistas, los periodistas que también estamos siendo objeto de agresiones constantes y de asesinatos, los líderes sociales, los líderes ambientalistas, el problema en general de la situación económica por la que estamos viviendo, los salarios miserables que tenemos, la violencia que nos tienen lutados a tantos hogares, las decenas de miles de víctimas que hay de los asesinatos, de los desaparecidos, en fin, hay una suma enorme de agravios que hace que esta política, esta estrategia de guerra sucia, de quien quiere permanecer en el poder a toda costa, sea por el PRI o sea a través del PAN, sean ya rechazados. Por eso es que por más que critiquen ahorita a López Obrador, ya la gente social ya está con él porque está en contra de lo que ya conoce, ya sabemos lo que nos ha tocado. Sí, ya no es que coincidan, ¿no? Sino pues están en contra de Estamos buscando una alternativa. Y yo nada más concluyo ya con lo siguiente. Creo que si se logra que se respete la mayoría, que se respete la voluntad popular en las urnas y se logra un cambio de gobierno,
con la propuesta de López Obrador, se va a tener que reactivar a fuerzas un tejido social muy fuerte en la sociedad mexicana. Unos para defender las propuestas que haga López Obrador y que encuentren un rechazo muy grande por parte de la derecha, y otra para obligar al mismo López Obrador a que cumpla las expectativas que ha despertado en la población, y que son muchas. Entonces, tanto para presionar en apoyo a él, como para presionar para que vaya más al lado de lo que la gente quiere, se va a tener que desatar una movilización muy fuerte. Y por supuesto la oposición va a ser la primera, ¿no? Y la oposición de derecha también va a ser la primera que ande en las calles. Entonces vamos a vivir una efervescencia política y social como no se ha vivido en el país desde hace muchos años, en relación directa con un proyecto de gobierno, un proyecto de nación. Sí, tenemos una obligación que no podemos faltar, ¿no? Claro, definitivamente. Por fin hay una organización hasta... Métase, ingeniero. Yo creo que es el momento en donde estamos viendo... Ya llegó el ingeniero Bauman. Es el momento en donde estamos viendo que por fin el pueblo mexicano está despertando, está viendo los ojos. Sí. Y una cosa muy importante, organizado. Al menos estoy viendo que en muchos de los estados donde se está presentando Andrés Manuel López Obrador con una propuesta o con sus propuestas y un orden de gobierno, yo creo que es el momento de organizar a la sociedad. Hay un comentario que quisiera no dejar pasar. Claudette Vara dice: el revuelo de León Fierro originó muchos comentarios, pero mandaron el siguiente que comparto con ustedes. Dice el comentario: se necesita auditar el procedimiento por el cual autoritariamente se procedió a entregarle toda el agua de Mexicali a la cervecera americana. Me imagino que se refiere a Constellation Brand. Se necesita revisar toda la papelería donde se plasmó este atraco y despojó a los baja californianos. Sí. Y se le corta el comentario, pero ahí no quería dejar pasarlo. No, y eso tiene que ver directamente con una disposición, un ordenamiento que da el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde le obligan al gobierno de Baja California a entregar esta información, porque los han mantenido en secrecía. Sí. Y esto obviamente abona para poder transparentar este proceso, que también se va a ver directamente relacionado con el tema del análisis de inconstitucionalidad que presentaron un grupo de diputados del estado de Baja California en contra de este madruguete que da el Congreso de Baja California para aprobar este endeudamiento por más de 82 mil millones de pesos relacionados con el tema de las desalinizadoras, ¿no? Yo quiero terminar mi intervención primero que nada solicitándole también una disculpa, porque hemos estado hablando en el caso concreto de Baja California exclusivamente del tema de León Fierro. León Fierro tiene a su favor que está bajo el reflector, la cara visible por un grupo muy importante de resistencias, que si bien es cierto que hubo un momento en que incluso estas resistencias, por los liderazgos que existen ahí, se han dividido, se han fraccionado, y bueno, pero esto tuvo que suceder esto para que finalmente se unificaran, al menos solidariamente trabajaron en conjunto. Sí. Y yo quisiera que en este momento todas estas resistencias también reflexionaran en la necesidad que existe en este momento en Baja California, también para ponernos a disposición y estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en tres temas que tienen que ver también con la represión de la movilización, y que también de la movilización social, ¿sí? Y que proviene de actividades totalmente autoritarias por parte, en este caso en particular, del gobierno federal mexicano, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Primero, los pescadores de San Felipe. Los pescadores de San Felipe están en este momento padeciendo situaciones muy, muy difíciles para sobrevivir, porque existe ahí un tema de hace ya 2 años de vedas, ¿sí? Para de embargo que puedan ellos estar haciendo sus actividades profesionales, por un problema que se origina fundamentalmente también por una actividad ilegal que el gobierno federal no ha permitido también por años, y en donde podríamos citar ahí, nos podríamos llevar también un programa específico sobre el tema de los pescadores. Pero en este momento hay dirigentes, yo recuerdo creo que fue en febrero, uno de sus dirigentes fue detenido, fue detenido y
Es correcto. Y estuvo también como un preso político. Y su esposa, o sea, su esposa también, efectivamente. Y esos presos, ese preso político también finalmente algo se movilizó las redes sociales y lograron finalmente. Es correcto. No recuerdo, perdón a nuestros queridos amigos Antonio Sunshine Rodríguez. Antonio Sunshine Rodríguez. Él fue un preso político. Es correcto. Sí, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y que obviamente en colusión con el gobierno del Estado. Y que fue también, hay que decirlo, porque también el tema de León Fierro es similar. Fueron preparadas las condiciones para detenerlos. Para cazarlo. O sea, los empezaron a golpear a través de medios de comunicación, los empezaron a satanizar. Exactamente lo mismo. Hubo una guerra sucia por parte del gobierno del Estado, también diciendo que este dirigente era un malviviente, ni siquiera era mexicano. Contrabandista. Era un contrabandista, en fin, le dijeron infinidad de cosas. A la hora de su detención, perdón. Pásale. A la hora de su detención, le plantaron droga. Fíjate qué riesgoso, se le plantaron droga dentro de su vehículo, con su esposa, su familia, sus hijos, sus niños. Entonces, ¿a qué grado tiene esta manipulación el gobierno de poderte plantar una anomalía, ¿verdad? Eso es muy cotidiano, ¿eh? Entonces, eso es peligroso y riesgoso. Y un reconocimiento y un saludo cariñoso a Raúl Ramírez Baena, que estuvo licenciado, muy pendiente en este caso como defensor de derechos humanos. Es correcto. En Cuatro Vientos dimos difusión a este caso que estabas recordando tú ahorita de San Felipe. San Felipe. Precisamente gracias a Ramírez Baena, que nos estuvo manteniendo al tanto de todas estas agresiones y de veras fregaderas que le hicieron a este líder pescador. Nos comentabas ese es el primero. El primero es estos pescadores que de veras están sobreviviendo porque el gobierno federal dijo que les iba a dar aportaciones, cantidades importantes para poder sobrevivir a esta veda general, ¿sí? Hay meses que no les ha cubierto este pago. Sí. Ese es uno. Me voy arribita, me voy a la comunidad El Mayor. Comunidad de indígenas nativas, Cucapás. Los Cucapás también han sido objeto en los últimos 3-4 años de una enorme represión y sus dirigentes, sus representantes nativos han sido también detenidos por estar ejerciendo o pretender ejercer una actividad productiva, pero fundamentalmente de sobrevivencia por años. De milenios, han vivido actividad milenaria. Han vivido de la pesca durante prácticamente su existencia aquí en la región que hoy conocemos como Baja California. Y también en este momento por parte del gobierno federal mexicano, se les canceló un permiso para poder movilizar una cantidad, creo que son como 20-30 toneladas de pescado que habían capturado en veda, ¿sí? Una veda unilateral que no se le consultó tampoco a ellos y que pues estaban capturando estas cantidades para poder sobrevivir, para poder alimentar a sus familias. Y también han sido detenidos y sus equipos de pesca, que les cuestan un dineral para ellos, fueron decomisados. Y ellos también están en lucha permanente, ellos también requieren de solidaridad, ellos también requieren de atención mediática. Y el tercer gran caso. Es correcto. Y el tercer gran caso, en Tecate. En Tecate existe un movimiento también social que desafortunadamente también ha sido minimizado por las autoridades y fundamentalmente por los medios de comunicación de la región. ¿Sí? Y los ciudadanos de Tecate están también en lucha por la defensa del agua. Y esto tiene que ver con la ampliación que ya anunció el año pasado y que se supone la van a realizar en este año de la planta de cervecera de Tecate. Que también ahí nos hemos perdido. Y ahí existe también una movilización que también ha sido criminalizada y que también ha sido señalada como terroristas, como opositores al progreso, en fin, lo que ya sabemos. En Tecate también había estado en prisión una de las activistas, pero se me va ahorita el nombre de ella, inclusive falleció la compañera. Sí, perdón, disculpen, pero yo recuerdo. Se nos va, pero estos tres grupos también están ahí, han tenido sus presos políticos también, y nos hemos olvidado de ellos. Por eso, como representante de Cuatro Vientos, yo les pido una disculpa
pero estaremos siempre al pendiente y por supuesto los que traerlos aquí a la mesa. No, a nosotros, por ejemplo, nos ha estado insistiendo, hay gente del público del Huevazo que ha estado insistiendo en la necesidad del tema de San Felipe. Es un tema que está ahorita en boga, o sea, también, aunque no tiene los mismos reflectores que Mexicali Resiste, la verdad es que también es un tema que ha sido pues desdeñado hasta por el propio movimiento social. O sea, la verdad es que San Felipe ni siquiera está en alguno de los dos grandes polos organizados que hay ahorita del movimiento en Baja California, ¿no? O sea, por ejemplo, no está ni con el Frente Único de Lucha, con la coordinadora y con las otras organizaciones de los jornaleros, pero tampoco está en el proceso con Mexicali Resiste ni nada. O sea, ha sido un proceso que ha estado ahí aislado y no digamos más del caso de los pescadores de Cucapá, ¿no? De los indígenas Cucapá. La verdad es que ellos todavía están más lejos de los reflectores. Todavía más. Y lo digo por lo siguiente, yo recuerdo una fotografía del 2006, porque ellos vienen luchando, los indígenas Cucapá vienen luchando desde hace tiempo, pero en el 2006, donde en Veda, el subcomandante Marcos, o delegado Cero en ese tiempo, llegó ahí miembros del ejército. Así es. Hubo ahí una confrontación porque querían entrar a pescar los indígenas Cucapá, ¿no? En esta zona de ahí del Golfo de Santa Clara. Sí, no, es el Golfo de Santa Clara. Entonces, me parece que sí son temas que se han venido olvidando y que al menos quienes tenemos la posibilidad de estar en micrófonos, en cámaras, y que tenemos una perspectiva ahora sí que de vida distinta, o una perspectiva de cómo debería de ser nuestro mundo mejor, necesitamos sacarlo a la luz, porque no lo van a hacer en Televisa. En Televisa lo que van a hacer lo que hizo ¿cómo se llama? Oye, hay medios de comunicación locales que no pusieron una sola línea. Sí. Una sola línea sobre el tema. Oye, Javier, y medios como El Mexicano, por ejemplo, hay que mencionarlo. No, cuando detuvieron a León Fierro. El Mexicano, que lo presentó como un homicida, detienen al homicida. Ah, qué fuerte. Y después de que faltan a la ética en este tamaño de error o despropósito con lo que lo realizan, ahora no mencionan una línea de la liberación de León Felipe. Así es. Yo creo que estos medios de comunicación lógicamente pues juegan al mejor postor, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un montón de temas de qué hablar, ¿no? El papel de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo. El tiempo en internet es muy caro. Es muy caro el tiempo en internet. Pero ¿qué les parece si nos aventamos unas conclusiones sobre el tema general? Perdón, ingeniero, pásele aquí de una vez porque ya su conclusión, unas conclusiones específicas del tema de la criminalización de la protesta social, incluyendo el tema Nestora, incluyendo el tema el León Fierro y los temas que incluso tú has comentado aquí. Con el tema electoral que están vinculados al tema electoral. Ingeniero. Mira, yo veo un común denominador que le llamaría: ¿cómo es que nacen todas estas organizaciones y líderes sociales? El por qué. El común denominador es justicia social, justicia laboral, que es lo que se ha perdido, ¿verdad? Y la seguridad, que es lo que vincula en estos momentos, y no de ahorita, que es lo que ha trascendido en el país. O sea, y que en la parte laboral, que es lo que dejaron de hacer los sindicatos, porque los sindicatos fueron creados para pelear los derechos laborales de los trabajadores. Pero es que los sindicatos están cooptados y por eso, o sea, los jornaleros no han podido revivir el sindicato. Porque esos sindicatos, o sea, desde que entró el neoliberalismo, ¿verdad? ¿Qué fueron? Cortándole la cabeza a los líderes sindicales. La gente no es sindical. Y es exactamente lo mismo que hacían. Cualquier líder sindical que no aceptaba las condiciones del gobierno, a plantarles armas, a plantarles ciertas evidencias para poderlos detener. La quina, ahí lo tenemos. La quina siempre peleó.
el líder de los petroleros, y se lo echaron al plato. Entonces, y es lo mismo que hicieron con Comisión Federal de Electricidad, con Teléfonos de México cuando lo privatizaron. O sea, fueron rompiendo toda esa labor. Y líderes sindicales como la CTM, que tenían un líder sindical que era el que ponía el presidente, ¿verdad? O sea, desde que muere Fidel Velázquez, ¿verdad? Se rompe esa unión que tenían. Concluya, ingeniero, concluya. Pues ese es el común denominador, no se pide más allá de lo que estaba... De lo que está estipulado. De lo que tenemos en nuestra Constitución mexicana escrita. Bien. Para mí la conclusión es que existe una persecución que tiene como fundamento ir contra los opositores al régimen, sean estos candidatos políticos, sean líderes sociales, sean de cualquier organización, sean líderes gremiales. Hay una embestida contra la movilización social, y contra esto es contra lo que se ha orientado la ley interior de seguridad, la ley de seguridad interior. Y creo que para mí la conclusión fundamental tiene que ser el que debemos, así como ellos se dedicaron a crear toda una infraestructura, incluso violando un andamiaje, incluso violando la ley para descabezar movimientos sociales, en el mejor de los casos con cárcel, en muchos con asesinatos. Dentro de los asesinatos que tenemos de estos dos últimos sexenios, una gran parte han sido dirigentes sociales, opositores al régimen. Con creces se superan los 600 opositores perredistas que asesinados en el régimen de Salinas de Gortari. Ahorita ya perdimos la cuenta de cuántos de los 25,000 asesinatos y desaparecidos, de los 10,000 homicidios dolosos que van en este año nada más, cuántos corresponden a líderes sociales, a periodistas, a defensores de derechos humanos. Entonces hay una intención del gobierno de doblegar a la sociedad que se organiza y que protesta. Creo yo que nosotros, por nuestra parte, mi conclusión es que tenemos que informarnos cada vez con mayor detalle de la verdad, de quién es, como por eso este programa, por eso este espacio, quién es Néstora, quién es León Fierro, quién es Mir, qué es lo que está de por medio, y pensar en hacer un cambio importante. Tenemos la oportunidad 1 de julio para lograr por lo menos que se cree una atmósfera de mayor libertad, donde podamos respirar y donde podamos organizarnos para actuar como sociedad en defensa de nuestros intereses, sin que eso sea motivo de que se nos encarcele, se nos golpee o se nos asesine. Vas Mike, ¿te parece? Decir que lo he dicho muchas veces, yo no imagino, bueno, lo veo, pero no lo comprendo, que movilizaciones destacadas a nivel nacional, y poner un solo ejemplo como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con un que Mexicali, después de haber tenido una movilización histórica, Baja California, no tengamos un representante en cualquiera de los 5 ayuntamientos o en nuestro Congreso local. Hacer el llamado a todos los activistas, a todos los ciudadanos que conscientes de que hagamos el esfuerzo de unificación o por lo menos de comunicación. O sea, no tenemos que estar en el mismo saco, pero sí podemos mantener una comunicación que, respetando las diferentes formas de lucha, porque hay que decirlo así, hay que dejarlo en claro, la lucha electoral es una forma de lucha muy respetable, que la estamos en este momento mencionando con Néstora, pero que ha sido por parte del Estado contaminado. O sea, de tal manera que si un activista es visto en el terreno electoral debatiéndole en el espacio de confort de los políticos, es tachado y es prácticamente estigmatizado por pertenecer a un medio político, lo cual es completamente falso. Entonces, dejar eso.
En estos momentos Nestora está siendo avasallada porque es candidata de un partido, no importa si es de izquierda o no es de izquierda, aquí lo que se trata es que se haga valer que en el Congreso local o en el Senado estén representados los distintos sectores, lo cual falta mucho. O sea, falta mucho, no están los maestros, no están las amas de casa, no están los trabajadores del campo, no están los periodistas representados, y eso tendría que ser, porque ya se nos olvidó y a veces nos vamos con la finta y decimos, no, que haya menos diputados, y esa no es la respuesta. Si hay menos diputados, si no estamos representados ahorita, caray, cuando haya menos... ¿Quién le va a representar? Pueden ser más incluso, pero con menor sueldo. Más diputados con menos. Pueden ser más, pero con menor sueldo. Y al final de cuentas, no quiero alargarme más. Esa es mi conclusión, dejar ahí eso. Yo simple y sencillamente, yo termino y voy a poner la cara así de Ricardo Anaya. Toda falsa. Pollito chicken. Ya saben ustedes perfectamente bien que ando buscando algo detrás de ustedes, detrás de esta sonrisita. No, pero la verdad, no. O sea, sí, a mí sí me provoca realmente una gran satisfacción, una enorme esperanza lo que está sucediendo después de lo de León y después de lo que está, el respaldo que está recibiendo en este caso Nestora, y no olvidarnos de otros movimientos que están ahí, ¿sí? Y que pues desafortunadamente no llegan a trascender mediáticamente. Es importante que lo que se está logrando, y siento yo que como nunca tenemos esta oportunidad en el país de votar diferente y que podamos tener como sociedad que se empieza a organizar, ¿sí? También la posibilidad de exigirles al gobierno que nos cumpla, que no suceda lo de Vicente Fox, ¿sí? Que llega, nos promete que no nos va a fallar y es lo primero que hace, y desafortunadamente no estábamos organizados lo suficiente como para poder exigirle, no, espérate, no vas por ahí, vas por acá. Esto es lo que debemos de buscar y hacia allá vamos. Yo siento, realmente yo lo veo como muy esperanzador, salvo que se ponga en marcha lo que dicen muchos medios de comunicación, que existe una enorme posibilidad de que también exista otro tipo de fraudes. Pero yo creo que este país no soportaría una situación de esta naturaleza, y más cuando pues quienes se supone que son los que han estado domando y adestrando al tigre, pues ahora dicen pues que se quede suelto. Sí, yo quiero terminar nada más con los últimos comentarios de Javier. Ojalá y el pueblo que está pensando en que la posibilidad de cambio es Andrés Manuel López Obrador, no se quede solo con esa idea. Porque ese es un problema. O sea, el problema es que la democracia en nuestro país nos hace creer que la decisión la tomamos en un voto. Y eso no es cierto. O sea, la decisión la tenemos que tomar en un voto, organizados y exigiendo que haya un cumplimiento de los planteamientos. Incluso yo digo, y lo digo aquí, lo he dicho abiertamente en varias ocasiones en nuestros programas, hay un peligro porque el planteamiento de Andrés Manuel últimamente se ha estado derechizando, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ya así es, puede ser que sea por estrategia, pero el problema es que el derechizar un planteamiento que realmente se supone que tenía un respaldo popular es un peligro, porque a final de cuentas el problema es que podemos cambiar de presidente de la República, pero no vamos a cambiar de modelo económico ni vamos a cambiar de propuesta de gobierno. ¿Por qué? Porque los mismos que gobernaron hace mucho tiempo pueden estar incluidos en este gobierno, y entonces ahí es donde le toca al pueblo decir, a ver, nosotros votamos por un cambio y ese cambio lo queremos en realidad. Correcto. Esa es la parte. Lo importante es que votar o incluso no votar no sea la decisión, sino que la decisión sea que el pueblo sea más participativo, más organizado, para que realmente las cosas cambien. Y Andrés Manuel lo dice, ¿eh? Solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Correcto. Así. Bueno, pues con eso terminamos. Despídanos, pues, cibernautas, qué gusto nos da haber estado aquí de huéspedes del Huevazo. Le queremos agradecer. Es su casa, muchísimo. Esperemos que podamos de alguna forma en breve volver a tener un programa de estas veces características. Que no lo piden, y yo sé que este inicio puede dar mucho, y esperemos que así sea. No lo anunciamos, se me olvidó, no lo anunciamos porque dijimos a lo mejor Gobernación nos hace, pero vamos paso a pasito, ¿verdad? Y nosotros estamos
encantadísimos el día de hoy. Uno de los mejores programas, por cierto, de la mesa de análisis o de mesa de diálogo y de análisis. Sí, de hecho, lo venimos comentando desde hace tiempo, no se había podido llevar a cabo, pero pensamos que en estos días cercanos a las elecciones es muy importante estar abriendo cada vez más espacios de análisis, de información. Es una manera mínima de contrarrestar toda la andanada de desinformación que nos trae la guerra sucia, y por eso en el primer acercamiento pues planteamos la necesidad de abrir este espacio y juntar las dos mesas, plataformas, análisis y diálogo. Así es. El Huevazo y a los Cuatro Vientos. Perfecto. Así es. Entonces, pues gracias por ustedes por venir aquí, a todos nuestros pues internautas, a toda la gente que nos está viendo, pues gracias por seguirnos, Olga, gracias por seguirnos, gracias. Por estar con nosotros. Ojalá y podamos hacer una alianza más estratégica en este tema de los medios. Ahorita están temblando los medios locales. En Ensenada, yo tengo que decirlo, solo hay 2 plataformas independientes, una Cuatro Vientos, y bueno, por supuesto, nosotros tenemos que hablar bien de nosotros, el Huevazo. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Micrófono. Nos despedimos con la cuatriseñal. Así es. Nos estamos viendo. Nos despedimos con Cuatro Vientos. Nos despedimos con Cuatro Vientos. Listo, producción. Agradeciéndoles a todos los cibernautas. Denle like a la página y compartan, por favor. Gracias. Like this, what? Y'all niggas wanna talk shit, what? Why don't you put it on the blog? Rockin' like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to the show and just rock with us. 1 million plus with binoculars.